Todos los pecados tienen la misma capacidad, son iguales en términos de poder arrojarnos al infierno. La paga del pecado es muerte y no especifica qué tipo de pecado. Cualquier pecado, su paga es la muerte. Cualquier pecado tiene la capacidad de condenarnos. Pero esto no significa que todos los pecados son iguales en el sentido de ser igualmente abominables delante de Dios. En este video, estimado amigo, te vamos a compartir acerca de una frase no bíblica que utilizan los cristianos hoy día. Y como ya saben, no vamos a decir lo que tú quieres escuchar, ni suavizar las cosas, sino que te vamos a decir lo que Dios nos dice en su palabra. Si a ti te gustan este tipo de videos, entonces da like, suscríbete por favor y quédate hasta el final para escuchar la conclusión. Comenzamos. A lo largo de los años, como cristiano, yo he escuchado continuamente diferentes frases, dichos o clichés repetidos. Una de esas falsedades que se siguen transmitiendo de generación en generación es la idea de que todos los pecados son iguales. No solo es una mala idea, es una enseñanza muy peligrosa. Considera las siguientes 3 razones por las que deberías dejar de decir que todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales de acuerdo con la enseñanza bíblica. La Biblia describe que el pecado es una ofensa contra la santa ley de Dios. Cualquier desviación de la perfección es un pecado. En este punto, muchas personas hacen suposiciones falsas sobre el pecado. Hacen declaraciones tales como, pues todos los pecados son iguales. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? En Mateo 10, Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el evangelio de pueblo en pueblo. Jesús les advierte que no todos iban a recibir el mensaje. Luego Él hace esta declaración en versículo 14-15. Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Note el vocabulario que Jesús utiliza. Él dice que aquellas ciudades que escuchen el evangelio y rechacen el mensaje recibirán un juicio más intenso que el de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, estas ciudades tuvieron más luz y oyeron el evangelio más que cualquier otra región del planeta durante el ministerio de Jesús. Bueno, mucho está ligado a la responsabilidad que alguien tiene, la cantidad de luz que ha recibido. Y eso lo aprendemos en Mateo 11. En el versículo 23, Jesucristo está condenando a la gente de Capernaum en Galilea, porque ellos habían visto todos los milagros de Jesús, habían escuchado todos los sermones de Jesús, o sea, tenían al Dios hecho carne enfrente de ellos y lo rechazaron. Y esto les hace muy culpables porque mientras hay, más luz hay, más responsabilidad. Entonces dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Muy, muy clave, muy importante. Está mostrando de que no todos van a recibir la misma condenación en el infierno. O sea, todos los pecadores irán al infierno y sufrirán castigo, pero el castigo no será igual para todos. Cada uno va a recibir un castigo apropiado en base a su pecado. Y según Jesucristo, el pecado que habían cometido los religiosos judíos de Capernaum eran pecados mayores aún que la homosexualidad de la gente de Sodoma y Gomorra, porque ellos habían rechazado directamente al Mesías.
Jesús deja claro que las personas que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado recibirán un juicio más grande y más severo que aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Dios juzga con perfección y la misma Biblia declara que no todo pecado es igual. En segundo lugar, no todo pecado es igual en su efecto. Imagina que estás de pie al lado del mar muy de mañana. Mientras ves el salir del sol, tus ojos contemplan la quietud de las aguas. Si lanzas al mar tranquilo una piedra del tamaño de una moneda, este tendrá cierto efecto. Un número de ondas interrumpirá la quietud del agua. Sin embargo, si decides lanzar una roca del tamaño de un plato, ocurriría un resultado muy diferente. Y si fuera a caer una roca del tamaño de un auto, pues entiendes la diferencia, ¿no? Lo mismo puede decirse del pecado. Not everybody is hurt in the same way by every sin. In other words, if I shoot Michael dead right now, or if I just spit on him, both are very ugly sins, and Jesus calls hatred murder. But he's not dead if I spit on him. So worse sin, meaning worse in its effect, would be killing is worse than spitting. I don't think we should say that. It is. And because consequences matter for you. And I think for me, Jesus taught that there would be degrees of punishment. If you know the right and don't do it, you'll be beaten with more stripes than if you don't know the right and do wrong. So there's degrees of punishment, which must mean degrees of guiltiness, which must mean that some sins are more blameworthy than others. Bueno, lo que aprendemos de esto es que hay grados de pecado y habrá grados de castigo equivalentes. Por ejemplo, las Escrituras dicen, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del pacto? Quien sabiendo de la cruz la pisa al rechazarla. Hay grados de pecado. Hay pecado menor y mayor, y por consiguiente menor y mayor castigo. Cuando nuestro Señor dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, Él está diciendo que el pecado de Judas, por ejemplo, el traicionero horrendo, o el pecado de Caifás o Anás, el sumo sacerdote, o el pecado del Sanedrín, este es un odio premeditado, agresivo, mordaz contra Jesús. Es mayor que el pecado de Pilato, quien no tuvo control, quien fue intimidado, quien fue acorralado. Y eso es un recordatorio de que entre más sabes acerca de Cristo, más serio se vuelve tu rechazo contra Él. No todo pecado es igual en los efectos que siguen a la decisión de violar la perfecta ley de Dios. La Biblia nunca nos da de entender que todos los pecados son iguales. Y por último, la idea de que todos los pecados son iguales promueve la rendición en lugar de la mortificación. Las personas que viven según la idea de que todo pecado es igual serán menos propensas a mortificar la carne y luchar contra el pecado. ¿Cuántos hombres han cometido el gravísimo error de entablar una relación adúltera con una mujer tras desearla en las redes sociales? Tras reconectar mediante Facebook, el hombre cae en un patrón lujurioso de pecado. Y cuando físicamente conoce a esta mujer, toma la decisión de rendirse porque se dice a sí mismo que ya la había deseado anteriormente y por ende ya había cometido adulterio en su corazón. Aunque esto es cierto, no es lo mismo desear con lujuria a una persona que físicamente cometer adulterio. Ambos actos son pecaminosos y al final ambos tendrán resultados muy diferentes. Kevin DeYoung, un pastor y autor, escribe, este es el problema. Cuando cada pecado es visto como igual, somos menos propensos a luchar contra cualquier pecado. ¿Por qué debería dejar de acostarme con mi novia si todavía voy a tener lujuria en mi corazón?
¿Por qué buscar la santidad si un solo pecado en mi vida significa que delante de Dios soy como Hitler? Una vez más, parece humilde actuar como si ningún pecado fuera peor que otro, pero perdemos el ímpetu para esforzarnos y la capacidad de responsabilizarnos unos a otros cuando caemos en el resbaladero de la equivalencia moral. Cuando no estamos capaces de ver las diferentes gradaciones entre pecados y pecadores, no hemos logrado respetar nuestra propia maldad, sino que hemos abaratado la bondad de Dios. Si nuestros propios sistemas legales no tratan todas las infracciones de la misma manera, ciertamente Dios sabe que algunos pecados son más atroces que otros. Si podemos notar la diferencia, seremos más propensos a hacer morir aquellos pecados que más ofenden a Dios. Cualquier enseñanza que aprueba el pecado porque todo pecado es igual, no es más que una trampa diabólica. No toda cirugía es la misma. Quitar un tumorcillo no es lo mismo que una cirugía de trasplante de corazón. Ambas se consideran el corte del cuerpo humano, pero ambas son muy diferentes en cuanto al efecto sobre el cuerpo. Entonces, en resumen, podemos decir que todos los pecados son iguales en términos de su capacidad de condenarnos, pero no todos los pecados son iguales en términos de ofender a Dios. Algunos son más abominables que otros. Las buenas nuevas, las buenas noticias son de que en la misma manera en que cualquier pecado, no importa cuál sea el pecado, es capaz de condenarnos al infierno, Dios en su gran misericordia, en su gran gracia, es capaz de limpiarnos de cualquier pecado, de perdonarnos de cualquier pecado, porque la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, sin importar cuál fue esa maldad.